¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de Perspectivas. Los invito a que me acompañen en este espacio porque hoy voy a platicar con Mirza Valadez y Adela Vázquez. Ellas son dos comerciantes del Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, y nos comparten su experiencia y su visión en torno al desalojo realizado por el Ayuntamiento de Guadalajara. Fue cerrado el Parque Rojo hace un par de semanas de cara a las remodelaciones y los mejoramientos urbanos que tendrá la ciudad como parte de la sede del Mundial de Fútbol 2026. Los invito a que me acompañen. Comenzamos. Mirza Valadez y Adela Vázquez son dos comerciantes que se instalaban los sábados en el bazar del Parque Revolución, conocido también como el Parque Rojo. A través de sus negocios, no solo tenían un ingreso económico, también fueron testigos de las transformaciones sociales y urbanas de la zona. Hoy sus voces son clave para entender el conflicto que se vive en el corazón de Guadalajara, el desalojo de comerciantes bajo el argumento de la recuperación del espacio público de cara al Mundial 2026. Un proceso que ha encendido el debate sobre el clasismo urbano, la exclusión, la legalidad y la disputa por el derecho a la ciudad. Hoy en Perspectivas, escuchamos su testimonio. ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas. El tema de hoy ha generado mucha conversación, sobre todo en redes sociales, muchas notas en portales de noticias, en periódicos y portadas, después de que hace una semana el gobierno de Guadalajara, el gobierno municipal, cercó prácticamente todo el Parque Rojo, lo enmayó. Esto de cara a la remodelación que tendrá este espacio público, un parque diseñado por el arquitecto Luis Barragán, y esto tardará alrededor de 5 a 6 meses, lo cual implicó que el sábado, en donde se ubicaba el tianguis del Parque Revolución, ya no se pudieron instalar. De acuerdo al conteo de los propios comerciantes, son alrededor de 1,250, la autoridad no los tiene censados. Es importante también señalar que este tianguis llevaba operando al menos 5 años más o menos con las dimensiones que conocemos y no estaba regularizado, es decir, no tenían permiso los comerciantes. Sin embargo, tampoco el ayuntamiento los había regulado ni tampoco los había retirado del espacio, y hoy hay toda una conversación y una disputa sobre el derecho al espacio público, el derecho a la ciudad, el derecho al trabajo y también la legalidad, el orden público, que es otro de los temas que preocupa a los ciudadanos. Y vamos a escuchar la visión que nos comparten Mirza Valadez y Adela Vázquez como una parte de esa necesaria parte de la película o de la fotografía que necesitamos conocer para poder entender qué está pasando en este parque. Muchas gracias, Mirza Valadez, bienvenida. Gracias También, por el espacio. Gracias, Adela Vázquez, ambas comerciantes del Parque Rojo, y me gustaría un poco comenzar con su historia personal, es decir, si gustas comenzamos contigo, Mirza. ¿Desde cuándo tú vendes en el Parque Rojo o Parque Revolución? ¿Y qué es lo que vendes? ¿Cómo llegaste allí? Yo llego a Parque Rojo hace 16 años, haciendo trueque cuando empezaba el boom de las redes sociales, hacer trueque de ropa de mi hija, que entonces era una bebé, por leche, otros artículos, varios, despensa. Así empecé yo a llegar a Parque Rojo. Conforme iba avanzando el comercio, pues va modificando obviamente el modus vivendi del parque, porque éramos poquitas y de repente sí nos veían haciendo trueque y pensábamos, pues, yo creo que el ayuntamiento pensaba que estábamos haciendo otro tipo de actividades y nos retiraba. Entonces ya empezamos a trabajar a los alrededores del parque. Se empiezan a sumar más compañeras a la venta por internet, a hacer sus entregas. De repente ya a alguien se le ocurrió abrir la cajuela de un coche. De repente a alguien más se le ocurrió, pues me la voy a aventar y me voy a poner un tendido en el piso. Llegaban, nos retiraban a todas. Si se anima una, pues se van animando 2, 3, 4, 5, pero siempre pasaba que nos ponían el dedo, como coloquialmente se dice, y llegaba ayuntamiento, nos levantaba todas. Tuvimos violencia, sí tuvimos violencia. En su mayoría éramos mujeres las que llevábamos niños, en carreolas, en brazos, embarazadas. Llegaban y nos violentaban y nos quitaban mercancías de todo tipo. ¿Tú qué vendes, Mirza? Yo vendo ropa alternativa.
¿Qué es ropa alternativa? Estamos hablando de corsets, algunos arneses, faldas de tul, guantes. Sí. Ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas. Bueno, y en tu caso, Adela, ¿tú cómo llegaste al Parque Rojo y desde cuándo? Yo llegué a Parque Rojo aproximadamente hace 4 años y medio. Mi hija fue la iniciadora de encargarse de llevarme. Mi hija empezó a hacer entregas por medio de internet y ahí era un punto muy importante para hacer las entregas. Mis hijos son deportistas de alto rendimiento y necesitábamos dinero porque estaba lo de COVID para que siguieran ellos ejerciendo su deporte. Tengo 3 hijos y soy mamá y papá, entonces nosotros necesitábamos trabajar y como en ese entonces nos dijeron que no podíamos vender ropa, no podíamos vender zapatos, solamente podíamos vender comida, más aparte, solamente podíamos hacer entregas. Entonces, así fue como yo llegué a Parque Rojo. Y es como empiezan, que creo que esto es importante porque coincide un poco con el boom del espacio, la pandemia, sí, ¿no? Así es decir, ya no los ¿en qué momento dejan de retirarlos o el ayuntamiento de decirles aquí no pueden vender? Porque sí recuerdo que se armaba, Mirza, una discusión sobre si eso ya se estaba convirtiendo en comercio informal, ¿no? Y decían, bueno, hay que regular, pero ¿en qué momento ya no interviene la autoridad o qué pasó allí? Se empieza justo después de la pandemia, igual empezamos a ponernos en grupitos a vender en el piso como tal, y hay la serie de violencias hacia los comerciantes, que es cuando nace la mercadita feminista, para defender este tipo de derechos, ¿no? De todas las chicas y todo pero fue primero la mercadita antes que todo, ustedes, ¿no? Sí, ¿no? Fijamente, sí, ellas empezaron. No empezaron con el comercio como tal en la mercadita, pero a raíz de eso se instalaron ellas en su protesta y la verdad de ahí empezamos todos a seguirlas. Y es esa desinformación que a veces no me gustaría meterme en temas de su organización, pero sí ellas tuvieron mucho que ver. Que eso es importante, ¿verdad? Adela, es decir, ustedes no forman parte de la mercadita. No, nosotros como tal. No, nosotros somos comerciantes. ¿Cuál es la diferencia entre la mercadita y ustedes, Adela? La diferencia es que la mercadita son puras mujeres, es feminismo, y ellas tienen una protesta por violación, tienen una protesta por robos, por asalto, que les ha pasado a ellas. Entonces, ellas se protegen, como son puras mujeres, se protegen y ahí es donde se prohíben que no entren los hombres. Pero realmente no es todo el parque, es solamente una parte del parque. ¿Del 100% qué porcentaje será, Adela? Un 20%. Sí, un 20% feministas y el 80% comerciantes. Ok. A ver, entonces, para entender la historia, en la pandemia, antes ya se hacía trueque allí, había como cierta intento de regulación del ayuntamiento, en algún momento con la pandemia llega el boom, se instala la mercadita y alrededor empieza también a crecer todo el resto del comercio, ¿no? Muy bien. A lo largo de estos 5 años, Mirza, quisiera entender, y le hago la pregunta a las dos, ¿no? ¿Cómo es posible que yo, la última vez que fui al parque, ¿no? Era un mundanal de gente, muchísima gente, muchísimos comercios. ¿En qué momento el ayuntamiento ya no regula o ya no interviene? ¿O lo seguían, o le seguían, o la había mochadas o qué? No entiendo cómo el ayuntamiento permite un espacio tan grande, ¿no? Y de un día para otro, ¡pum!, lo elimina. Desconocemos ese tema, en qué momento nos dejaron como tal, porque nosotros... Pero ya no las molestaban. No, porque nosotros íbamos y nos acercábamos constantemente, todo el tiempo. Cuando empieza a expandirse, se empiezan a crear estos grupos de coordinación, ¿no? Que ya estamos digamos, en una línea y ya somos 20, 30 personas, necesitamos orden. Entonces se nombraba entre nosotros, oye, ¿quién va a ser la encargada? ¿Quién nos va a cuidar? ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién va a hacer el otro? ¿Se organizan ustedes? Entonces empezamos a organizarnos y empezamos entre organizadoras, a organizarnos. Oye, vamos a ayuntamiento a pedir el espacio, a lo mejor con muy burda nuestra manera de hacerlo, muy primitiva, porque no sabíamos, somos comerciantes, no andamos en esto, pero nunca se tuvo una respuesta. El desconocimiento también del proceso, que ahora ya lo tenemos, también fue parte de que pues nunca se le diera una celeridad a este tipo. Perdón, ya no te pregunté, Adela, ¿tú qué vendes? Pasteles de Costco. Pasteles de Costco. Sí, así es. Otra contraparte. ¿Nada más? Sí, nada más, pasteles de Costco. ¿Y que originalmente qué comenzaste a vender? Nosotros originalmente vendíamos zapatos,
ropa de dama y de caballero, camisas. ¿Y qué pero pasó? tuvimos que quitar por la pandemia. No sé si recuerde que el gobierno dijo, no van a vender ya los tianguis, ropa no, pura comida. Ajá. Entonces tuvimos que cambiar de giro para seguir trabajando y para poder sostener a la familia. Pero tú llegas originalmente al parque a vender Sí. pasteles de Costco. Sí, así ok, es, ok. así es. Oye, tú eres, digamos, planteémoslo así, como tianguista profesional, ¿te instalas en otros lugares? Sí, claro que sí. ¿Desde hace cuánto? Desde que nací. Ah, Nosotros somos una familia de comerciantes, tanto Ok. mi papá, mi mamá, tenemos locales, tenemos también el comercio ambulante, tenemos tianguis navideño, tenemos permisos habituales. Ok. Nosotros crecimos y nacimos en el comercio. ¿En qué otros espacios se ubican ustedes? En San Onofre, tengo Ajá. lugar en Medrano, Ajá. en San Onofre, trabajamos en Polanquito, entonces en diferentes puntos de la ciudad. Sí. Digo, ya de cultural no tiene mucho Sí. un pastel de Costco, ¿cierto? Así es, no, pero está riquísimo. No tenemos hambre. Allí, ¿tú también eres tianguista profesional No. o no? No, no, o yo sea, tú no te instalas en otros espacios. Ya actualmente sí buscamos espacios, Ajá. pero yo empecé básicamente y únicamente en Parque Rojo. Ok, a ver, entonces, venden de todo en el tianguis ya. Así Sí, es. tenemos Sí. pasteles de Costco y tenemos arneses de Para todo tipo. todo tipo de actividades, ¿no? Sí. Entonces, quiere decir que ahí ya venden de todo, ¿no? Sí. Sí. Ahora, explícame bien, ¿cuál de las dos me explica? ¿Cómo funciona la organización? ¿Me Sí. quieres explicar tú, Adela? Claro que A ver, sí. aquí es importante que el auditorio también entienda que, a ver, no hay intervención de la autoridad y ustedes se organizaron, ¿no? Así es. ¿Cómo reparten el espacio, ¿no? Sí. ¿Hay cobro de cuotas o no? ¿Cómo puedo yo integrarme o no al tianguis? Sí. Bueno, me podía integrar, ¿no? ¿Cómo está la organización? Sí, bueno, a partir de que todo se estaba saliendo de control, nos juntamos todas las compañeras y pedimos que cada quien se asignara, ahí son pasillos, entonces por pasillos, cada compañero, una persona controla un pasillo, por eso es que somos muchos. Son coordinadores, ¿verdad? Así Ajá. es, son coordinadores de pasillo. Ok. Entonces, ellos se encargan desde las 5 de la mañana que va llegando la gente, en una libreta empiezan a anotar las personas que van de rol. Hacemos prácticamente el mismo trabajo de ayuntamiento, pero entre puros coordinadores, así es de que Ok. coordinados estamos súper bien. De ahí ya a las 8 se queman los lugares. Si a las 8 tú no llegas, ya sale el coordinador con su lista de las personas de espera y se dan los lugares que están vacíos. Tenemos un control porque tenemos un grupo donde un día antes nosotros decimos si vamos a asistir o no vamos a asistir. Ok. Así que desde ahí ya nosotros tenemos el control de quién no va a asistir y cuántos espacios hay. Al final del día nos encargamos de que quede barrido, de que no haya basura, porque barremos, no hay basura. Entonces nos organizamos y a las 4 de la tarde empezamos a recogernos y a las 5 ya no hay nadie. ¿Cuántas coordinaciones hay? Es decir, ¿cuántos pasillos? Bueno, pasillos son muchos, pero coordinadores somos aproximadamente unos 45 a 50 Ayer coordinadores. se 45. presentaron, Ajá. Sí, se presentaron en la reunión 45. Yo creo que reales sí somos como unos 32, 35, más o 35. menos por el espacio tan grande y diverso. Y arriba de las coordinaciones, ¿no hay alguien que se encargue como de coordinar, o sea, como una Tenemos cabeza? ahora cada grupo, porque esto se fue sectorizando. Ajá. Entonces cada grupo decide un líder, Ajá. que es el que los empezó a encaminar. Totalmente todos fueron libres de decidir quién lo representaba, algunos porque tenían un poco más de experiencia, algunos porque dijeron yo me la aviento, en diferentes situaciones. Ok. Hay quienes se llaman independientes porque no tienen algún líder, vaya, o ellos quieren trabajar por su parte, que igual siguen con la misma alineamiento de que sin basura, los espacios que no abarquen ciertos. ¿Y sobre los cobros, Mirza? ¿Cobran? ¿O Nosotros en piden nuestro cuota de grupo, recuperación? nosotros en nuestro grupo no cobramos absolutamente Ni un peso. ni un peso. ¿De ni un veras? peso, tal. O sea, al final del día no llegas y dices, ¿sabéis sombrerito lo que gusten cooperar? No. ¿No? No. En un principio, nosotros hace ya. En tu coordinación. En mi coordinación, teníamos eso también es importante mencionarlo, había un señor que era indigente. Ajá, Y cuando empezábamos a llegar muy temprano por la mañana, él nos hacía guardia ajá. y nos ayudaba a barrer, porque el parque siempre amanece súper sucio. Claro. O sea, de toda la semana amanece súper sucio y el señor nos ayudaba a barrer y nos decía, ¿me compran un café?
Entonces se empezó a adoptar la práctica de juntar 5 o 10 pesos a voluntad para entregárselos a esa persona. Y esa persona ya después empezó a cambiar su modo de vida. Porque ya después ya no vivía en el Parque Rojo, ya asistía a un albergue. Después le empezamos a regalar ropa, zapatos, y ya tenía un espacio en el Parque Rojo. A un lado de toda la bola de mujeres, ahí estaba él vendiendo un poquito como chacharitas y este tipo de situaciones. Y ya después, ya él ya se veía mejor, ya estaba mejor alimentado, ya había cambiado sus hábitos. Desafortunadamente, pues el señor falleció, no había quien sacara el cuerpo, y nosotros nos organizamos para poder pues cremarlo, porque no había algún familiar que pudiera reclamar. Y en tu caso, Adela, ¿sí cobran o no? No, tampoco. Tú no cobras. Tú eres coordinadora también. Sí, todo lo contrario. Nosotros prohibimos el cobro de cualquier manera. Entonces, no. Eso es una mala práctica que se debe de quitar en todos los tianguis, no nada más en Parque Rojo, porque dicen cobran. En Parque Rojo no se cobra. ¿Sí ocurre en otros tianguis? Puede ¿Que hay ser, como la verdad. ¿Mafias? Puede ser que sí, la verdad no sabría decirle, pero en Parque Rojo nosotras no hacemos ningún cobro. Oye, pero Adela, ahorita decías 30 coordinaciones, 40 coordinaciones, o sea, literal, esos son tribus, no hay manera de garantizar que nadie cobra, o que no hay mafias, o que no hay extorsión, o que no hay abusos, ¿es cierto? Sí. Por parte o sea, de sí hay nosotros, abusos en el espacio. Puede que sí haya abusos y se hayan denunciado en algún momento. Sí, que los vi, sí. Ajá, porque, como dices, son grupos. Nosotros en nuestro grupo, que nosotros estamos representando casi el 70% del parque, de los comerciantes del parque, con nosotros no había esa práctica. Pero podría existir alguien que sí, que se hizo sus denuncias en redes sociales, y empieza a llegar un mundo de gente, y a raíz de esto se pide la intervención de las autoridades. Claro, ahí es necesario la autoridad, o que los remueva, los rubique, o que los ordene. Porque el ordenamiento del espacio nunca se dio. O sea, hubo administración tras administración. ¿Recuerdas el nombre de algún funcionario con que haya sido? Con un montón, todos los regidores de la administración pasada. Cuando recién empezó esta administración, fuimos a presentarnos con todos y cada uno, a decirles, miren, por favor, voltéenos a ver, necesitamos que nos regulen, necesitamos que vayan y hagan un censo nuevamente, porque ya existe un censo previo antes de que reventara más. ¿Cuántos son? Calculamos 1,250 aproximadamente, pero en el censo anterior estaba entre 700 y 900. Estamos hablando del 2022, ¿verdad? Sí, 2022. O sea, ha crecido muchísimo, ¿no? Sí, creció bastante. Y es lo que se pedía a las autoridades, tanto que intervinieran por estas malas prácticas en los sectores que se daban, pero también para que hubiera un ordenamiento ideal, porque nosotros como comerciantes podemos tener las nociones básicas de salidas de emergencia, esto sí, esto no, pero realmente la autoridad es la que debe ir a hacer este tipo de cosas, porque nosotros no tenemos una ficha técnica, vaya, donde diga de aquí a aquí, ¿no? Claro. Y platíquenme un poco, Adela, sobre la labor social, o me decías un poco, Mirza, es decir, que se apoyan entre ustedes. ¿Qué tipo de actos realizan o cómo se apoyan? No, nosotros en los grupos que tenemos, nosotros somos súper unidos. Realmente es algo que a veces la gente no lo ve, pero tenemos una unión tan buena realmente, porque cuando tenemos algún comerciante que tiene alguna necesidad, ponemos por los grupos, ¿saben qué? Tenemos que ayudar a este compañero, necesitamos 1 kilo de ayuda, y todos el sábado empezamos con 1 kilo de arroz, 1 kilo de azúcar, y se le da al compañero. ¿Cuál fue la última historia que ayudaron o que apoyaron, que recuerdes? Bueno, hay dos. Una de un compañero que tenía cáncer y que también trabajaba en Parque Rojo. Él iba con su silla de ruedas. Entonces nosotros le estuvimos solventando todo el medicamento que era carísimo para el cáncer hasta su último suspiro realmente. ¿Con cuánto le apoyaban más o menos? Más o menos se le daban, juntábamos alrededor de unos 800, 900 pesos por sábado, más aparte se le llevaba a su casa víveres y también se le llevaba medicamento que necesitaba. Sí, nos hicimos cargo Así de es. Y también a un compañero se le quemó su casa, fue un incendio, entonces los compañeros nos pusimos todos de acuerdo para llevarles muebles, llevarles ropa. Son detallitos así que a lo mejor la gente no los ve porque se les hacen simple, pero
pero se siente el corazón tan bonito poder ayudar a un compañero más, porque en realidad eso no se paga con nada y eso el gobierno no lo sabe. ¿Y eso ocurre en todas las coordinaciones o...? Yo creo que sí. No puedo hablar por todas porque pues no conozco los casos independientes, pero sí ha habido casos de otros grupos que sí se acercan conmigo y me dicen, oye, ¿conoces a fulanita? Está embarazada, acaba de pasarle esto, ¿qué onda? ¿Nos ponemos? Claro que nos ponemos. Sí. O sea, siempre nos vamos a poner a favor de las causas. De hecho, a mí me tocó la última que falleció el esposo de una compañera de una manera muy fea. La dejó recién, o sea, acaba de tener a su bebé, tenía unos días, se quedó con una niña de 3 años. Y fue desde pagar parto, ayudarla con el sepelio, darle víveres, porque ella en su desesperación pues vendió toda su mercancía, todo su modo de vivir, y nosotros la volvimos a instalar para que ella pudiera seguir adelante. Le cuidábamos a sus bebés, claro. O sea, hay una parte muy, muy padre de la organización que no se ve. Y sí es un buen, digamos, o sea, ¿se vende bien en el Parque Rojo? Sí tenemos buen ingreso en el Parque Rojo. Digo, como todos los lugares, hay días que te vas a ir con lo que llegaste, o peor. Hay días que te va muy bien. ¿Por qué? Porque estamos trabajando toda la semana. Es que Parque Rojo no se trabaja únicamente el sábado. ¿A qué me refiero con esto? Que toda la semana tú estás haciendo tu labor en línea y tú ya vas a lo seguro a hacer tus entregas y hacer tus cobros. Eso es importante, sí. Entonces, lo que tú vendes al paso te complementa todo tu ingreso de lo que tú estás vendiendo por redes sociales y que tienes un lugar seguro o un lugar fijo donde puedes estar obteniendo otro ingreso. Ya tienes como un lugar de exposición de tu producto. ¿Eso que tú haces de vender en línea y ya luego entregar y aparte complementar, lo hacen muchos? O La mayoría. Sí. ¿Eso pasa en otros tianguis o no? No, en otros tianguis no pasa eso. No es esa la lógica. O sea, lo que quiero es entender un poco la lógica y la organización del... Ahora, esta unión que refieren, ¿no? De que se apoyan y eso, ¿ocurre en otros tianguis? Por ejemplo, en San Onofre o en otros lugares, Adela. ¿Sí? En San Onofre también, ese tipo de actividad. Claro, nosotros en San Onofre estamos muy unidos también. Es una agrupación que es como la familia, nosotros nos vemos como la familia ahí en San Onofre. Todos nos apoyamos, también tenemos un grupo, bueno, ahí en San Onofre tenemos alrededor de 3 grupos que se llaman Comisión San Onofre, y también tenemos un local donde todas las personas pueden ir los sábados. Mi hermana se encarga de local y del puesto y mi papá. Y ahí todos los sábados se regala ropa, se regalan zapatos, se regalan despensas, se le regala medicamento a la gente que necesita, sillas de ruedas. Hacemos mucha labor social, sobre todo en San Onofre. ¿Y qué pasa, Mirza, si yo quiero, o sea, si yo, supongamos que sigue el parque, si yo llego el próximo sábado y quiero vender allí, ¿qué tengo que hacer? ¿Es posible o no? Si tenemos un espacio disponible, con todo gusto, si no tienes venta de cosas ilícitas, porque si llegas y me abordas, oye, quiero vender, ¿qué vendes? O sea, siempre la primera pregunta va a ser... Quiero vender periódicos. Sin problema. No hay problema. No hay problema. Bueno. Sí, si quieres vender periódicos, no hay problema. El tema es, si tenemos espacio, por ejemplo, si yo en mi lugar que yo coordino tengo espacio, con mucho gusto te hacemos el hincapié que es prestado. Claro. Pero si yo no tengo espacio, yo me comunico en mi grupo de WhatsApp y digo, necesito un espacio de X cantidad de metros para un chico que va a vender periódico, apóyenme. Empiezan a rodar y ya por ahí sobra alguien, oye, yo tengo, y ya te comunico yo. Sí. ¿Sabes qué? Yo aquí en esta línea no tengo, pero si te interesa, te puedo llevar con una compañera que te puede acomodar. Pero primero acomodamos a los que tienen antigüedad. Claro. Esos son los primeros. Sí. Ya, a partir de los lugares que sobren. Sí, sujeto de disponibilidad. Bueno, si les parece, vamos a una breve pausa y regresamos para seguir platicando. Me interesa un poco hablar ya sobre el desalojo, sobre la reunión que tuvieron con el ayuntamiento. Sobre todo me interesa que la audiencia también, junto conmigo, comprendamos cuál es la lógica de trabajo, de organización de este espacio, ¿no? Creo que es muy importante esto de que están... Al no haber una presencia de la autoridad ni para ordenar ni para retirarlos, es decir, si no los hubieran dejado colocarse desde un inicio, pues bueno, esto no hubiera crecido de esa manera, ¿no? O si los hubieran regulado. Tengo el dato aquí de que el último intento del Ayuntamiento de Guadalajara por regularizar el tianguis fue el 16 de diciembre de 2022. En esa fecha, Rafael Barrios Dávila, regidor integrante de la Comisión Edilicia de Hacienda Pública y Patrimonio Municipal, presentó una iniciativa para reglamentar el comercio y estas actividades en ese espacio.
La propuesta planteaba limitar el número de comerciantes a un máximo de 550 distribuidos en categorías como 300 para ropa y zapatos, 100 para artesanías, 100 para artículos culturales como libros o juguetes y 50 para alimentos y bebidas. Es decir, las discusiones han estado en el Cabildo. Ellos se han acercado a pedir la regulación y no se ha prosperado con esa medida. Vamos a una pausa y regresamos ahora para platicar la situación actual, que es prácticamente el tianguis está enmayado, o bueno, el espacio, perdón, del Parque Revolución está enmayado y los comerciantes exigen el derecho a trabajar y un espacio para continuar con sus actividades. Ha habido protestas, vamos a ver qué va a ocurrir con ese lugar y con las demandas de los comerciantes. Vamos a una breve pausa y seguimos aquí en Perspectivas. Estamos platicando con dos comerciantes del Parque Revolución, Mirza Valadez y Adela Vázquez. Bueno, continuamos con Mirza Valadez y con Adela Vázquez, comerciantes del Parque Revolución. Y bueno, antes de pasar ya a, digamos, la discusión actual, que es que el parque está cerrado por remodelación, me gustaría preguntarles, con el aumento de la cantidad de comerciantes, el aumento también de mercancías, el aumento de tráfico, el aumento de todo en el espacio, ¿cuáles son como los problemas que en este punto, ¿no?, eran más comunes en el parque? Es decir, que ustedes vieran como problemática, que dijeran, aquí ya necesitamos que alguien más intervenga como la autoridad, ¿no? O sea, necesitamos un reglamento, necesitamos orden. ¿Cuáles eran como los problemas más comunes, Mirza? El desbordamiento de la afluencia de gente en algunos momentos, porque cuando hay evento en el centro, a nosotros nos beneficia porque se nos acerca a muchas personas, pero también tenemos como mucha gente que controlar. En un principio la inseguridad era terrible, o sea, los robos, los asaltos, es donde nosotros empezamos a pedir las intervenciones de la autoridad con, pues ahora sí que con policías o alguien que nos pudiera cuidar, pero siempre la respuesta era, pues es que ustedes no son regulados, no podemos ir a proteger algo como que no existe, ¿no? Vaya, no textualmente, pero era lo que nos decían. Entonces, aunque fueran 1000. Ajá, aunque fuéramos 1000, ¿no? Nos invisibilizaron mucho, aunque sabían que ahí estábamos. Ellos sabían que había problemática con la onda del tráfico. Porque además la gran cantidad de gente, eso es un riesgo también. Sí, decir, también es un riesgo, pero nosotros tomamos acción. Y eso ahí cuesta hasta vidas, ¿no? Ahí tomamos nosotros acciones. En algunas de las... Tenemos compañeros paramédicos, en algún momento nos acercamos a Protección Civil y bomberos para que nos estuvieran regulando a las personas que tenían como, por ejemplo, gas. Porque eso está prohibidísimo en los tianguis, ¿no? No está prohibido. Nosotros nada más tenemos que tener, tenemos que ir con los bomberos, bueno, acercarnos con ellos. Perdón, sí. Ajá, y ya ellos nos van a dar un diploma de que ya podemos usar el gas y sin problema. Claro. Así de que, sí. ¿Qué otros problemas tú detectaste ya con el crecimiento del tianguis, Adela? El detalle aquí es que como era tierra de nadie, todo mundo se quería meter y todo mundo quería coordinar y todo mundo quería trabajar y todo mundo se sentía dueño del tianguis. Entonces, por ende, necesitábamos forzosamente que entraran las autoridades. Precisamente por eso se fue a Espacios Abiertos, se fue a Presidencia, se fue a Secretaría General a entregar oficios para que entrara Ayuntamiento. Y asimismo se hizo una reunión, también se hizo una mesa de trabajo con los de inspección, donde estamos como tolerados, sí, pero no porque seamos tolerados, entonces nosotros vamos a hacer cosas que no se deben de hacer en los tianguis. Bueno, ¿quién era...? ¿Se acercaron con cuántas administraciones? ¿La anterior y la antepasada? Es decir, con esta ya van 3. Con estas ya van 3 veces que se acercan. ¿Y la anterior? También los buscaron, ¿verdad? Sí. ¿Quién era el alcalde? Pablo Lemos. Pablo Lemos. ¿Ahorita en dónde anda Pablo Lemos? Gobernador. Bueno, pues ahí se le pasó a Pablo Lemos. ¿Y no recuerdas el nombre del encargado de Espacios Abiertos o de tianguis? No, porque nosotros, te digo, en lo burdo que estábamos en ese entonces, nosotros llegábamos a Presidencia. Nosotros llegábamos a Presidencia y nos decían, no, es que esto va para Espacios Abiertos, esto va para acá, y empezábamos a buscar. Bueno, ahora, ¿cuál de las dos estuvo en la reunión del martes? Las dos. Las dos. A ver, si quieres, Adela, ¿qué fue lo que
acordaron en la reunión del martes, un poco como contexto, después de que se cierra el espacio el jueves pasado, ¿verdad? Sí, así hace una semana, ya no se pueden instalar los comerciantes. El sábado protestan y se instalan sobre la vía pública, ¿no? Cerraron ahí las avenidas principales. ¿Y qué fue lo que pasó en esta reunión en donde se suponía que iban a llegar a acuerdos? Bueno, se suponía que íbamos a entregar listas de comerciantes de dónde nos iban a acomodar ellos. El punto aquí, el detalle, es que no se hizo la negociación. ¿Por qué? Porque seguimos con lo mismo. 200 lugares van a ser en el cultural, en el cultural. Entonces, si somos 1.200 comerciantes, 200 realmente no nos ayudan a mucho, ¿verdad? Y otra parte civil para el refugio, tampoco nos ayuda. ¿Dónde va a quedar las otras 900 personas? Todos somos un grupo, todos somos un equipo, somos una familia y no podemos desplazar a nadie. Ahí en esa mesa de trabajo lo que se acordó es que quien quisiera de los coordinadores iba a entregar sus listas con su gente. Y sí, 6 de los coordinadores sí entregaron las listas, los demás pues todavía estamos pensando, ¿verdad? Porque no nos queremos desunir, más que nada no nos queremos desunir. Para las listas para que los reubiquen. Así es. Pero no hay espacio para todos. No hay espacio para todos. Ni para todos los giros. Para los pasteles de Costco no creo que dejen vender en el Tianguis Cultural. No. Así es, más aparte nos dieron opciones. Bueno, las opciones a lo mejor están buenas, pero no para nosotros. Dieron opciones de licencias municipales para quien quisiera poner su local, pues le ayudaban con una licencia municipal. ¿Ustedes qué piden? ¿De qué, perdón? Sí, es decir, ¿ustedes cuál es su demanda? Sí, Mirza. Nosotros lo que estamos pidiendo hoy por hoy es que se nos reinstale cerca de la zona. ¿En dónde? De Parque Rojo, porque ellos plantearon en la primera reunión que iban a tener propuestas para nosotros. Llegamos y pues no había propuestas. Nada más era lo mismo y que nos censáramos y entregábamos las listas. Entonces sí queremos la reinstalación temporal en un lugar cerca. ¿Pero como dónde podría ser? Pues estamos pensando... ¿Parque Morelos? Parque Morelos no es una opción. No es una opción porque también va a ser intervenido. Nos comentaron que el refugio también va a ser intervenido. O sea, todas las opciones que nosotros veíamos más o menos viables para el espacio, aunque nos redujéramos, y ojo, que sea temporal. O sea, sí estamos pidiendo que sea temporal y que se nos reinstale en su momento en el Parque Rojo, porque seamos honestos, el día que quiten esa malla, si no somos nosotros, va a llegar toda la gente que ya sabe que Parque Rojo funciona y se va a instalar ahí, a la buena o a la mala. Entonces... Ese es un hecho, porque nosotros nos decían en alguna administración pasada que el planeamiento era que nada más a lo mejor se podría a los alrededores. Y yo les comentaba, ¿y los pasillos internos qué va a pasar? Van a quitar a esa gente que está en los pasillos internos, la van a desplazar porque no había lugar para ellos. ¿Y quién vas a tener ahí a 25 personas de ayuntamiento quitando a la gente que se plantea ahí o nos vas a dejar también la chamba? Claro. Entonces... Y la mercadita no he visto que dé posturas. De hecho, las busqué y no me han contestado. No, la mercadita no creo que te dé postura porque me va a dar un coscorrón. Me va a dar un coscorrón. Y más porque eres hombre. Sí. Pero ya vamos entendiendo un poco también lo de la mercadita. O sea, la mercadita es una protesta. Y ellas no van a fijar postura. Yo quiero ser muy respetuosa con mis compañeras. Yo las admiro mucho porque tienen mucha valentía. Entonces, ellas son, como dicen, punto y aparte, pero ellas tomarán sus acciones, claro. Ellas tomarán sus decisiones. Pero aún así están unidas con nosotros. ¿Ah, sí? Ahorita estamos en una unión. ¿Y qué va a pasar este sábado? ¿Cuál es el plan? Porque a mí me da la impresión de que más bien están muy divididos, ¿no? O sea, esa organización que lograban el sábado, al parecer, es que hay terrorismo, en riesgo, ¿no? Hay terrorismo mediático, como se hay mucho ataque, donde de momento sí compañeras dicen, es que nos dicen un montón de cosas. Les digo, a ver, los que dicen todo ese montón de cosas te aseguro que no han pisado el parque, porque hay un dato muy duro que se habla mucho que los vecinos no nos querían, y es muy importante señalar esto. Una compañera locataria, que también es del comité de vecinos, se dio a la tarea ese mismo día de hacer un censo con todos los vecinos inmediatos al parque, que son los afectados al final de cuentas. El 97%, y son datos reales, el 97% dijo que estaba a favor de que nos regresaran al parque porque ellos también dependen del comercio que nosotros ejercemos. No estamos viendo a las personas de la tercera edad que ahí
trabajaban ambulantes. A todas las personas que tenían sus coches, sus camionetas, que acercaban a todas estas personas, las bodegas que nos rentaban para guardar nuestras cosas, las chavas que van a hacer entregas, ya no pueden hacer entregas porque está completamente cerrado. Yo me incluyo, los que me conocen saben que yo siempre traigo a mi hijo, y yo no puedo estar al filo de una banqueta con una maleta entregando y con un niño de la mano. O sea, es riesgoso. La infraestructura que usaron para cerrar el parque es muy leonina. No sé si han pasado, es un espacio muy reducido, entonces es hasta riesgoso para los usuarios del tren. ¿Y van a cerrar las calles el sábado o no saben? Estamos en organización, pero sí. Dice Adela que sí, tú dices ya, que yo digo que sí. Sí, vamos a cerrarlas. Seguimos con la protesta. Nosotros continuamos. Van a continuar. ¿Qué porcentaje de tu ingreso mensual representa el Parque Revolución, Adela? A la semana el porcentaje son... ¿Es poquito o mucho? Pues es mucho. ¿Sí? Es mucho realmente porque con lo que trabajas el sábado mantienes a tu familia 4 días, 5 días. ¿Sí? O sea, en un buen día en el Parque Rojo, digo, a lo mejor los que estén en su posición privilegiada van a decir, pues si ganabas también, ¿por qué nunca rentaste un local? ¿No? A lo mejor estamos pensando que si para mí alimentar a mis hijos 4 días, para mí ya es que me fue muy bien en un tianguis, ¿no? A lo mejor el que tenga un local y gane 8 veces más en un día, pues se va a reír de mí. Pero que tengamos en cuenta que nosotros somos personas de a pie, o sea, que somos mamás que mantenemos hijos, que mantenemos casadas desde cero. Y para nosotros decir a veces hay una anécdota de una vez que empezó a llover y estábamos debajo de un paraguas 5 personas vendiendo en el piso, nuestras ropas se nos mojó. Y estábamos vendiendo, ya hemos vendido 100 pesos y nos fuimos bien contentos porque ya teníamos 100 pesos para darle de cenar a nuestros hijos. Entonces sí es un poco sensibilizar a la gente que nosotros no queremos seguir siendo irregulares, como nos dicen, o delincuentes y mugrosos y que nos vemos feos. Todo esto empieza por una situación de la falta de empleos y de la falta de oportunidades para las mamás solteras. Esa es la realidad. ¿Son muchas mujeres allí? Sí, somos muchísimas. Claro que sí. ¿Querías decir algo, Adela? Sí, quería comentar que la diferencia que hay entre un local y un tianguis es abismal. ¿Por qué? Porque en un local tienes la comodidad de llegar, nada más abres la cortina y te sientas, barres y trapeas y ya, es todo, y estás ahí todo el día bajo un techo, con baño, tranquilidad. Si te sientes mal, nada más cierras tu cortina y no hay problema. En cambio, nosotros los comerciantes, que somos tianguistas reales, es algo caótico realmente, desde llegar a cargar, a descargar, a acomodar, a organizar. Cuando nos llueve, no, hasta las rodillas tenemos la lluvia y cuidando nuestra mercancía, porque muchas veces la lluvia es tan fuerte que se lleva la mercancía. Claro. Y no nada más es eso, sino que en un local, pues el que gana es el que renta realmente. En cambio, nosotros en el tianguis es muy diferente porque no tenemos luz, no tenemos baño, estamos en el solazo. Claro. Entonces, es algo que no se puede medir. ¿Cómo le hacen para el baño? Los locatarios nos ofrecen el servicio del baño, que también representa un ingreso para ellos. De hecho, los mismos locatarios en algún punto decidieron algunos expandir ese servicio para poder dar abasto a tantas personas. Claro. Oigan, fíjense que yo hice unos reels, unos videos para redes sociales, que es por parte de lo que me interesó también discutir con ustedes en el programa. Y a mí me sorprendió mucho la virulencia de los comentarios y las críticas, ¿no? De hecho, incluso amigos conocidos, o sea, mensajes privados diciéndome, no, ese espacio es un parque, eso es un espacio público. Hice una recolección de todas las críticas que hacen puntualmente, ¿no? Y me gustaría plantearlas y que ustedes me respondieran o me den su punto de vista sobre esa crítica, ¿no? Ustedes me van diciendo cuál, ¿no? Me decían, y una de las críticas era, es un despojo del espacio público. Nos están quitando un espacio público porque es un parque y los sábados los parques los usamos como parques, no como tianguis. Bueno, el Parque Rojo, el que no conoce Parque Rojo va a ser muy fácil hablar. Parque Rojo a lo largo de los años, tú debes saberlo, claro, era un caldo de drogadicción, de prostitución y de robos. Parque Rojo antes del tianguis, como le llaman, entonces nos identificamos, te comentaba, como bazareñas, era súper inseguro, siempre estaba sucio, estaba rayado, las plantas siempre estaban secas. Pero ahora sí, como nosotros estamos en el ojo del huracán, ahora sí que si se cayó una hoja del árbol, nosotros la tumbamos, ¿no? Sí es un espacio público, estamos conscientes. No nos hacemos
a la vista gorda en ese aspecto. Pero el parque, nadie lo usaba como parque. Y tú vas en la semana y están los que salen del tren rapidito, los que están vendiendo o que están fijos, o de repente por ahí uno que otro perdido, chavos. Ahora ya hay chavos en el parque, porque ya se ha ido modificando. Pero antes, tú salías del tren a las 8 de la noche y salías corriendo. ¿Por qué? Porque muchos de los locales, y es un histórico, métanse a Google Maps. Estaban cerrados. Ajá, y estaban cerrados. Se reactivó la zona. Estaban vandalizados. Eso está interesante. Esta es para ti, Adela. Sí. El tianguis del sábado en Parque Rojo es un jugoso negocio acaparado por tianguistas profesionales. Yo pienso que no, es para pura familia, porque realmente las personas que no conocen el tianguis de Parque Rojo, vamos así, tienen miedo porque no lo conocen y dicen, no, es que hay delincuencia y esto, pero realmente es todo lo contrario. Cuando tú te arrimas a Parque Rojo y empiezas a platicar con los comerciantes, es todo lo contrario. Pero sé que es difícil, ¿pero qué porcentaje será tianguista profesional como tú? Yo creo que un 30-40%. No es menor, no es la mayoría, pero no es menor. Sí, es que algunos compañeros ya vendían en otros tianguis y empezaron a migrar al sistema en línea cuando la pandemia, entonces ya tenían como la experiencia de vender en tianguis. Sí, este es otro que plantean, hay mafias y las mafias reparten los espacios. Si le llaman mafias a las coordinaciones como la de nosotros, pues nosotros como tal no nos representamos como mafia. Quizá alguien sí fue víctima o alguien fue el que les cobró o les cobraba. Pues eso sí, nosotros no podemos sernos responsables de esa parte. Claro, porque además de hecho hay un comentario que me llamó la atención, dice, hay 2 líderes abusivas, Pati y Xochitl, que son incluso violentas. ¿Saben, las conocen, Pati y Xochitl? ¿Las mencionan así en redes? Sí, las conocemos. Sí, las conocemos. Pero... ¿Ha habido problemas ahí, Adela? Ellas entraron ahí, pero no son parte del grupo de nosotros, las desconocemos nosotros, no son parte del equipo tampoco de nosotros. Entonces, ellas tienen ahora sus sí que organizaciones y a lo mejor sí tuvieron sus altercados en su momento. Y pues ahora sí que nosotros como grupo, pues no. Hay otro planteamiento que también es muy a menudo, dicen, allá hay narcomenudeo, es decir, no es como el brownie de mota nada más, dice, hay drogas duras y de todo se vende allí. ¿Hay narcomenudeo? Tal cual no. Yo, como nos atacaban mucho en redes sociales acerca de que venden droga, que venden, entonces yo me di a la tarea a checar y a preguntar en diferentes zonas, porque podemos hablar de cuando son las fiestas de San Judas, cómo se pone ahí, de cuando son las fiestas del Panteón, cómo se pone ahí. ¿San Judas dónde es? San Judas allá por Alcalde. No, sí, bueno, ese es vandalismo puro casi. Entonces, yo digo, ¿por qué todo Parque Rojo, Parque Rojo, Parque Rojo, cuando realmente ahí se concentra la sociedad que quiere relajarse, que quiere estar tranquila, porque ahí tú vas a ver y hay gente que se pone a leer libros tranquilamente sin hacer disturbios, sin hacer problemas, tranquilos, relajados. Yo tengo el caso de un amigo, un conocido amigo, librero, ¿no? Me dice, pues yo tengo mi local ahí a poca distancia en López Cotilla, dice, y literal, a mí me corrieron, ¿no? O sea, me corrieron de ese espacio, no pude vender, dice, pues, evidentemente a mí me ha afectado, porque pues la gente ya se va para allá, ¿no? Y los sábados, pues para mí ha sido una afectación, ¿no? Tengo esos testimonios también, ¿eh? Hay mucho locatario que vende en el Parque Rojo. Y no nada más te voy a decir hablando de Parque Rojo, sino que la mayoría de los locatarios que tenemos un tianguis afuera, nos ponemos. Claro, realmente. Claro. O sea, sí se buscó el espacio para los vecinos. Claro. Y los mismos vecinos ahora con negocios que se están viendo completamente afectados por el cierre, porque ni siquiera hay visibilidad para sus negocios. Claro. Porque una cosa fue el enrejado, pero cuando pusieron ya la malla o la malla sombra se llama, ¿sí? Ya no se ven sus negocios. Están severamente afectados también ellos. Oigan, también otra crítica es que dejaban muy sucio y que eso era puro caos, ¿no? Nosotros tenemos fotografías porque sí nos hemos dado a la tarea puntualmente tomar fotografía cuando llegas, el basurero que hay, de los indigentes, la popó de los indigentes, que se duermen ahí los indigentes. Tomamos fotos y las tenemos nosotros. ¿Y quién limpia? Nosotros. Nosotros llegamos con bolsas negras y antes de empezar a trabajar... ¿Sacan mucha basura? Sí. Y también se le habla al 070 Chato para que vayan y limpien la basura
pero muchas veces no van hasta el día siguiente. Pero nos hemos encontrado muebles viejos y se le ha hablado a los de chatarrización para que vayan a recoger los muebles porque se hace terrible. Sí, es que se va ahí el efecto dominó, ¿no? De que ya llegan y ven el colchón ahí tirado, llegan y ponen otra cosa y otra cosa. Así es. Oye, otra crítica también es que eso de bazar ya no tiene nada ni de cultural, nada. Venden pasteles de Costco y a cuestiones para actividades extracurriculares. Pues es que a lo mejor no entendemos el término del bazar, ¿no? ¿Qué es el Nosotros empezábamos con el término de bazar porque se empiezan a hacer este tipo de negocios alrededor donde se renta un espacio y yo tengo un pedacito y tú tienes un pedacito y tú tienes otro pedacito y todos exponemos nuestra mercancía, nuestro producto y nos turnamos todas para cuidar, para hacernos inventario, para atender. Si tú no estás, yo te vendo. Ese es el cómo empieza. De hecho, nosotros en un toldo de, digamos, de 3x3 podemos estar hasta 5 o 10 personas con exhibición, ¿sí? Entonces, ya cuando se empieza a ampliar y ya dices, pues ya no tengo que estar pegada con mi compañera, pues qué chido, déjame expando un metrito para acá. Ajá. Pero entonces seguimos siendo bazar, porque seguimos ofreciendo los mismos productos que estábamos en 30x30, pero ahora a mayor escala. Pero si a mí llegas y me preguntas, oye, ¿no sabes dónde venden, no sé, las quiticocas, ¿no? Que están muy sonadas. ¿Eso qué es? La quiticoca, bueno, se hizo muy viral. Claro, es una la bolsita, sí, la bolsita de coca. Eso lo venden ahí. Con coca, con una quiticoca. Es una... Sí, entonces yo como algunas veces se dan otros tianguis de que no, pues no sé. Nosotros tenemos nuestros contactos y nuestra red de networking, donde, oye, tengo una clienta que es tuya, viene a buscarte y de volada llegan. Ajá. Esa es la onda del bazar. De que si yo no tengo tu producto, yo sé quién lo tiene para ofrecértelo. Ya. Y entiendo que también hacen trueque, ¿no? Entre ustedes. Sí, ¿Eso cómo funciona, Adela? Sí, pues así como lo dice mi compañera, tenemos grupos donde, ¿sabes qué? Yo tengo esta camisa, es talla chica, pero la quieren en talla grande, tú la tienes, pues no la cambiamos. ¿Y quién se queda con o sea... Te la puedo cambiar en ese momento y... ¿O se paga la diferencia? ¿O qué? Paga la diferencia. Sí. ¿Eso pasa en otros tianguis, Adela? También, sí, ¿también? Claro que sí pasa. Acá es muy notorio el sobre trueque. todo en Medrano. En Medrano. En Medrano, claro que sí. Claro, ¿es muy notorio que pasa? El trueque, por ejemplo, por alimento. ¿En qué sentido? De que llegan y, oye, ¿sabes qué? No he vendido nada, por ejemplo, un día malo, ¿no? Pero mi niño tiene hambre. Oye, Adela, ¿te parece si te cambio esta bolsita y me echas la mano con 2 pastelitos? Sí. Claro. O sea, que realmente no lo hacemos. Tiene hambre tu niño, dale su pedacito de pastel. Pero funciona. Pero puede pasar, o sea, ese tipo de situaciones. ¿Se le gana bien a los pasteles de Costco? Realmente el pastel de Costco no se le gana mucho. Lo que se le gana más bien es los chocomiles, las jericayas, el arrocito con leche. ¿Eso también lo vendes? Sí, también se vende. El pastel de Costco nada más es porque está muy sabroso realmente y atrae a la gente. Bueno, un paréntesis, la quiticoca, que seguramente asumimos todos que lo Saludos sabían. A la compañera de explícame, ¿qué es la quiticoca? Bueno, ella se hizo viral porque tiene sus botellas grandes de Coca-Cola y te las venden en una bolsita con la figura de Kitty. Y ella sabe, porque salió con sus lentecitos así muy mona y tenía su toldo muy adornadito. Entonces empezó a ser viral porque algunos decían, no, que parece este, que parece el otro, pero la coca ya no tiene gas, pero está bien chido. O sea, tenía el diseño y bueno. Bueno, ¿eso es lo más raro que venden en el tianguis los sábados? ¿Qué es lo más raro que han visto ustedes? Yo una vez vi una urna de cenizas. ¿Una urna de cenizas? Sí, eso estaban vendiendo, sí. ¿Y tú, lo bonito, Adela? Yo creo que ahí en el cultural, perdón, lo bonito, lo que es ahí en Parque Rojo, es que tú te das tu vuelta y ves a las chavas con sus orejitas, con sus colmillitos, con cosas así muy, muy bonitas que te sorprenden con sus pelucas de colores. Traen unos disfraces o vestimentas muy bonitas realmente que te sorprende, y yo creo que esa es una motivación para que personas lleven a sus hijos realmente a ver que le compren a estas muchachas, muchachos. Es otro rollo muy, muy diferente, otra cultura, se puede decir. Pues les agradezco mucho, Mirza Valadez y Adela Vázquez, comerciantes del Parque Revolución. También les agradezco a ustedes que nos hayan sintonizado. Me parece que aquí hay que tratar de entender y comprender la película completa, es decir, es un espacio que creció tolerado, entre comillas, por la autoridad, ¿no? Que llega un momento en donde es necesario que intervenga la autoridad porque
ha crecido muy rápido, ellos se acercan intentando buscar que se les regule. Tiene unas dinámicas de comercio muy particulares ligadas pues al trueque, al comercio en línea. Una parte de estos comerciantes también son muchas mujeres, son jóvenes, lo que representa un ingreso para ellos. También son sectores que en este estado, en esta ciudad, probablemente no encuentren un empleo con las condiciones ideales, es decir, hay un empleo precarizado en el estado, eso es una realidad. También no solamente te pagan poco, sino pues prácticamente pierdes tu libertad porque tienes que estar allí con salarios raquíticos, y esta es una dinámica compleja de nuestra ciudad. Aquí la pregunta que me gustaría dejarle sobre la mesa es: ¿quién tiene derecho a la ciudad? ¿Qué es el espacio público y cómo podemos o debemos, o hay una forma correcta o incorrecta de apropiarse del espacio público? Creo que esto es una reflexión que tenemos que hacer, sobre todo por los comentarios tan virulentos, tan agresivos de muchos sectores en torno a este espacio y a estos comerciantes. No defiendo ni una ni otra postura, me gustaría que ustedes se formaran su propio criterio a partir de la conversación que acabamos de tener con estas dos comerciantes, y seguramente habrá muchos más puntos de vista y hay anomalías y hay problemas, pero también hay que entender la naturaleza de este espacio. Gracias por haberme escuchado, soy Jonathan Lomelí y gracias por habernos sintonizado. Nos vemos en la próxima emisión.